Vamos con este segundo módulo, qué pasa antes de que comience el parto, porque te quiero explicar cómo sabemos que comienza el parto y qué es lo que pasa en el cuerpo para que comience el parto. Pues bien, lo que tiene que pasar para que comience el parto y para que se desarrolle la dilatación y luego pueda salir la cabecita del bebé, son varias cosas en el cuerpo, pero una de ellas es que gracias a las contracciones uterinas, las contracciones del útero, se va dilatando el cuello del útero. El cuello del útero es lo que va a dar paso a la salida de la cabecita del bebé. El cuello del útero siempre lo describo como un tubito, como si fuera un cilindro de unos 3 centímetros de longitud, que se tiene que ir dilatando para eso, para la salida de la cabecita. Pero no solo se va dilatando, sino que también se va borrando. Esto quiere decir que ese tubito de unos 3 centímetros lo que va haciendo es que se va borrando hasta convertirse en un arito fino. Yo siempre lo equiparo como a esta zona de la mano, ¿vale? De unos 3 centímetros se va borrando hasta convertirse en un aro fino. Eso es lo que decimos que el cuello del útero se va borrando. Es probable que en el hospital nos oigáis decir el cuello se ha borrado un 80%, el cuello se ha borrado un 50% o el cuello no está borrado. Eso significa pues eso, que se va borrando desde ese tubito hasta ese arito fino. Además se tiene que ir cambiando de posición. Nosotros cuando exploramos a una mamá que todavía no ha empezado la dilatación, el cuello del útero lo encontramos como hacia atrás, en una situación posterior. Una vez que se va dilatando y ya va preparándose para el expulsivo, para la salida de la cabecita, ese cuello se va centrando y se va poniendo en una posición más anterior. Es decir, que con nosotros cuando exploramos ese cuello del útero, cuando ya está centrado, lo encontramos prácticamente en cuanto metemos los dedos en la vagina para buscar el cuello. Eso significa que el cuello se ha centrado o se va centrando, porque puede ser de posterior a ir centrándose hasta que ya está centrado. Entonces tenemos que el cuello se borra, que el cuello se centra, además se tiene que hacer más blandito. El cuello del útero al principio está más duro y a medida que se va dilatando se va haciendo más blandito para poder dilatarse mejor. Y también se va dilatando. Esto quiere decir que al principio, recordad que es un tubito largo que se tiene que borrar, pero que además está cerrado. Nosotros intentamos acceder al útero a través del cuello y no podemos porque ese cuello está cerrado. Una vez que empieza a dilatarse el cuello, ya podemos decir pues que está permeable a punta de dedo, que ya se ha dilatado, pues que nos entra la punta del dedo, o que está permeable a un dedo, o que está permeable a 2 dedos, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, hasta los 10 centímetros, que es la dilatación completa. Eso quiere decir que ya no encontramos cuello del útero. Entonces, normalmente todos estos cambios en el cuello del útero se van dando un poquito a la vez que se va borrando, se va dilatando, se va centrando, se va ablandando. Cuando decimos que ese cuello del útero está de parto, es decir, que ya estamos en una fase activa de parto, que ya estamos de parto, pues decimos que estamos de parto cuando el cuello del útero está borrado, ¿vale? Recordad ese arito fino, que ya está borrado completamente, que ya está centrado, ya ha pasado de una posición de posterior a centrado, que está blandito y que está dilatado unos 3-4 centímetros. Eso es lo que decimos que ya estamos de parto. Hasta entonces lo llamamos una fase prodrómica, que lo que hacemos es que tenemos contracciones, que llamamos contracciones prodrómicas, que van preparando todo el cuello del útero para esa salida de la cabecita del bebé, para esa fase activa del parto y posteriormente el expulsivo, que es la salida de la cabecita. Pero para valorar que una madre está de parto, valoramos no solo la exploración del cuello del útero, que como te digo es cuello centrado, borrado, dilatado 3-4 centímetros, sino también tenemos que valorar las contracciones. Por eso el monitor que os explicaba en el módulo anterior, que vemos cómo está el bebé, pero también vemos las contracciones del útero. Es decir, que sabemos que una madre está de parto cuando tiene esas condiciones del cuello y tiene unas contracciones que llamamos ya las contracciones de parto. ¿Y cómo sabemos que tenemos esas contracciones de parto? Pues en una mujer que nunca ha parido, que nunca ha tenido un bebé, tenemos que observar que tenemos contracciones seguiditas, regulares, intensas, durante como mínimo 2 horas más o menos.
Si es una mujer que ya ha tenido más bebés, normalmente acortamos este tiempo y decimos que sí, que tiene que tener contracciones seguidas, regulares, cada 5 minutitos, intensas y durante 1 hora o así. Es muy probable que con estas condiciones, si vas al hospital y tienes contracciones como te estoy contando, seguiditas, regulares decimos más o menos cada 5 minutos o así, intensas, ¿cómo valoramos la intensidad? Es difícil, pero yo siempre digo que por lo menos tiene que ser de una intensidad que si tú estás manteniendo una conversación y te viene la contracción, tienes que parar de hablar para poder ponerte a respirar, etc. Si tú estás manteniendo una conversación y tienes la contracción y puedes seguir hablando, es muy probable que no sea la intensidad suficiente para ser contracciones de parto. Entonces, como te explicaba, contracciones seguidas, cada 5 minutos, frecuentes, regulares, que no sea ahora una contracción, a los 10 minutos otra, a los 5 minutos otra, a los 10 minutos volvemos a tener otra, tienen que ser regulares más o menos cada 5 minutos. Y durante 2 horas en una mujer que no ha tenido ningún bebé y durante 1 hora en una mujer que ya ha tenido más bebés, es muy probable que cuando nos exploren el cuello del útero tengamos esas condiciones de cuello para poder afirmar que estamos de parto. Esto no quiere decir que todas las mujeres nos pongamos de parto exactamente con las mismas contracciones. Puede pasar que tú estés con estas contracciones frecuentes, regulares, intensas durante 2 minutos, durante 2 horas, siendo tu primer bebé, o que incluso estés 3 horas y llegues al hospital a que te valoren y te digan que todavía no estás de parto. No pasa nada, lo que tenemos que hacer es volver a casa y seguir haciendo todas las técnicas que te voy a comentar en los módulos posteriores para llevar mejor este tiempo hasta que estemos de parto. Y también puede ser normal que una mujer que empiece con contracciones seguiditas, regulares, intensas y solo esté media hora con ellas, pues ya esté de parto. La maternidad, el parto no es una ciencia exacta y es difícil decir a todas las madres justo en estas condiciones ya vas a estar de parto, pero lo más frecuente es que en estas condiciones ya estés de parto. Por eso normalmente es lo que hacemos como una especie de recomendación global para que os sea más fácil identificar en qué momento es probable que estéis de parto. Pero os cuento esto para que no os frustréis si en algún momento pues vas con esas condiciones al hospital y tú crees que ya vas a estar de parto y no lo estás, ¿vale? Porque es normal que nos pase. ¿Y por qué es importante saber las condiciones del cuello cuando está de parto, conocer este periodo prodrómico, etcétera? Pues porque lo ideal es intervenir lo menos posible en la dilatación del parto, pero sobre todo en esta fase inicial, en esta fase prodrómica, es importante no intervenir nada para conseguir que el parto se desarrolle de la mejor manera posible, cumpliendo sus tiempos, sin tener que intervenir y que el parto acabe en un parto normal lo menos intervenido posible. Entonces, por eso es importante que este primer tiempo, pues por ejemplo, no se ponga la anestesia epidural o la analgesia epidural demasiado pronto, porque pues tenemos riesgo de alargar los tiempos, de que se alargue la dilatación, de tener que intervenir, etcétera. Entonces, por eso es por lo que los profesionales siempre queremos intentar enseñaros a las madres a esperar este tiempo de la fase prodrómica hasta estar de parto para intervenir lo menos posible y que no surjan problemas. Esta fase prodrómica no quiere decir que, porque no sabemos cuánto va a durar, puede durar unas semanas, puede durar días, puede durar horas, no sabemos cuánto va a durar. Pero eso no quiere decir que esas contracciones que estás teniendo durante esa fase prodrómica, esas contracciones prodrómicas hasta que el cuello está de parto, vayan a ser muy seguidas, muy regulares, muy intensas durante esas horas o días o semanas. Normalmente lo que pasa si esta fase prodrómica se nos alarga en el tiempo es que esas contracciones van a ser irregulares. Esto quiere decir que a lo mejor ahora tengo un periodo que sí tengo unas contracciones más seguidas, más regulares, pero a lo mejor tengo otro periodo que se me alargan o se me distancian o incluso me quedo sin ellas, luego vuelve otro periodo. Es un momento un poco anárquico en las contracciones, entonces es normal que ahora tengamos más intensas, ahora más espaciadas, y en este momento es donde tienes que hacer un esfuerzo de no agobiarte, de saber qué es lo que hay que hacer, de conocer esta fase prodrómica y saber que si se alarga en el tiempo no nos tenemos que desesperar, porque sabemos que no van a ser contracciones muy dolorosas, seguidas, intensas durante todo el tiempo de esos días o semanas, sino que se va a ir alternando con periodos en los que nos vamos a poder relajar, etcétera.
Y por último, en este módulo y a modo de resumen, te quiero hablar de eso, de los tipos de contracciones que tenemos hasta llegar a las contracciones de parto. Las primeras son las que seguro que has oído hablar de ellas, las contracciones de Braxton Hicks, que las podemos tener ya en las últimas etapas del embarazo, y son contracciones que normalmente no son dolorosas, notamos que se nos pone la tripa dura, pero no notamos dolor, y son contracciones que lo que hacen es preparar el cuerpo para el momento del parto. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta, ya que estas contracciones de Braxton Hicks no son indicativo de nada, ni tenemos que acudir a urgencias por notarlas, si notáramos que esas contracciones sí que se vuelven dolorosas antes de la semana 37, si notamos que se vuelven dolorosas o que se vuelven regulares, o que notamos que, he tenido ahora una contracción de Braxton Hicks y parece que ahora tengo otra y la última la he tenido hace 10 minutos y parece como que se me regularizan un poco o ya me molestan un poco, se me vuelven un poco más dolorosas, intensas, tenemos que acudir a urgencias si es antes de la semana 37 para descartar que el parto se esté desencadenando antes de tiempo. Ya te digo, si notas que son dolorosas o que se regularizan en el tiempo. Si vemos que no nos duelen, que son irregulares, son las contracciones normales de Braxton Hicks. Tener estas contracciones de Braxton Hicks a partir de la semana 37, que recordad que es el momento normal, a partir de ese momento se podría desarrollar el parto normal sin problemas, sin inconvenientes. Si tenemos estas contracciones que se vuelven dolorosas, tenemos que esperar a que sean seguiditas, regulares, intensas para acudir al hospital. Vale, eso son las contracciones de Braxton Hicks. Luego tenemos las contracciones prodrómicas, que son esas contracciones que ya son más dolorosas, que son más intensas y que son irregulares antes de comenzar la fase activa de parto, que cuando se hacen regulares ya nos van a poner de parto y ya vamos a empezar con esa fase activa que te decía de cuello borrado, centrado, dilatado 3-4 centímetros. Estas contracciones prodrómicas es importante conocerlas para saber qué hacer durante estos momentos, que normalmente son los que más agobian a las mamás. Ya te digo que luego en los siguientes módulos te voy a dar unas herramientas fantásticas para llevar mejor estas contracciones prodrómicas y simplemente esperar ese periodo hasta que nos pongamos en fase activa de parto. Cuando estas contracciones prodrómicas se regularizan y ya nos ponen de parto, ya pasamos a lo que son las contracciones de parto, que normalmente ya son más seguiditas, más intensas, más regulares y ya son bastante más dolorosas, que son las que van a hacer que el cuello acabe de dilatarse para llegar al periodo del expulsivo, que es la fase en la que sale el bebé.